cordial saludo, tutor y compañeros del curso Vigilancia Epidemiológica. Les habla el estudiante Juan David Meléndez Fernández de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy les compartiré el programa del Sistema de Vigilancia Epidemiológica para el Control del Riesgo Auditivo. Empezamos definiendo lo que es el sonido. En física nos dice que es cualquier fenómeno que involucre la propagación de ondas que sean audibles o no. Tenemos lo que es el ruido. El ruido, en pocas palabras, es el sonido no deseado. Es la sensación desagradable de escuchar. Entonces, el sonido se mide por decibeles. En un entorno con más de 65 decibeles se considera inaceptable. Por debajo de los 80 decibeles, el oído humano presenta alteraciones definitivas. En estos niveles se genera fatiga pasajera. Entre 100 y 120 decibeles es insoportable. De 130 a 140 decibeles la sensación es dolorosa. A los 160 decibeles el ruido es devastador. Todo esto se propaga en el oído. Como ya sabemos, la función principal del oído es la audición y el equilibrio. El oído está dividido por oído externo, oído medio y oído interno. En el oído se propagan una serie de enfermedades tales como la hipoacusia. Esta disminuye la capacidad auditiva y se divide en tres tipos de hipoacusia. Tenemos la hipoacusia conductiva o de transmisión. Es cuando existe un obstáculo en el mecanismo de la transmisión del oído. Ejemplos: tapones de cerumen, perforaciones timpánicas, lesiones en los huesillos del oído medio. Tenemos también la hipoacusia neurosensorial o de percepción. En este caso, el sonido llega hasta el órgano de Corti perfectamente y el problema se encuentra en el oído medio. Esta se divide en dos, en las cocleares y las retococleares. Las cocleares se producen cuando el órgano de Corti ha perdido células nerviosas y las retococleares se producen como consecuencia de una lesión del nervio auditivo. Tenemos la hipoacusia mixta, que no es otro tipo de hipoacusia. Es igual a la anterior, siendo que involucran las dos a la vez, las cocleares y las retococleares. En el oído también se producen otro tipo de enfermedades tales como el neuroma del acústico, que no es más que un tumor que se origina en el oído interno. También tenemos la otitis. Es cuando el oído sufre inflamación de tejidos y partes, y este se clasifica en otitis externa y otitis interna. Para el control de riesgo auditivo se plantea en la guía un plan de prevención con tal fin de prevenir este tipo de enfermedades y lesiones. Empezamos por la identificación de peligros y riesgos de la compañía. Bueno, aquí se identifican las áreas y actividades y procesos con riesgo auditivo, así como a la población expuesta. Se evalúan los controles establecidos y en caso de ser necesario se efectúan nuevos controles con el propósito de eliminar o disminuir el riesgo de conformidad con la guía metodológica para la identificación de peligros. Continuamos con las estadísticas. Para el proceso de diagnóstico de casos asociados por el riesgo auditivo se toma la referencia en el registro de ausentismo por incapacidad médica, licencias por enfermedad común o laboral y registro de accidentes. Continuamos con el diagnóstico de condiciones de salud. En este caso se contemplan variables para cada colaborador
permitiéndole al médico identificar los factores del riesgo auditivo. Se implementan audiometrías que se realizan dentro de los exámenes de ingreso a los funcionarios que tengan exposición al riesgo auditivo, con tal fin de saber si presenta algún tipo de molestia o de alteraciones para la actividad a desempeñar. Tenemos ahora la fase de intervención. Aquí se establece como aquellas actividades tanto a la población objeto de la guía del programa en mención con tal fin de promover la prevención del riesgo contra los trabajadores. Seguimos con la evaluación. Esta tiene como objetivo medir, controlar y ajustar las acciones realizadas con las programadas en un determinado periodo de tiempo y de esta manera verificar el cumplimiento de los objetivos o metas propuestas. Tenemos lo que es la reubicación laboral. Como ya sabemos, o cuando hablamos de reubicación laboral estamos hablando del cambio de puesto a un trabajador para mejorar sus condiciones laborales. Por último, se toman registro de todo lo que se hace. Entonces, en el control de registro aparecen lo que es resultados de audiometrías, certificados de exámenes médicos laborales, informe de diagnóstico de condiciones de salud anual, registro de asistencias en los formatos de capacitaciones, registro del consentimiento informado para custodia y archivo histórico, clínica ocupacional. Y por último, registro de inspección locativa. Para el control del riesgo auditivo en una empresa, más que todo se implementan los EPP, o sea, los elementos de protección personal, los tapones de oídos o protectores de oído. Muchas gracias, que tengan un buen día.